Seamos todos muy bendecidos en este día y vamos a compartir la palabra de Dios que es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Nos gozamos, nos alegramos de sus misericordias y el que Él haya guardado nuestras vidas, nuestras familias, nuestros seres queridos. Estamos con gozo, con alegría de saber de que también para nosotros acá en este lugar se nos acerca muy rápidamente los días fríos y el invierno. Pero estamos con gozo porque sabemos que el Señor nos guarda, que Dios en su misericordia nos tiene cubiertos y nos protege y está atento a nuestro clamor y a las necesidades que cada uno tenemos. Bendecimos a nuestra amada iglesia, a nuestros amados hermanos, a nuestros amados niños y todo este tiempo que hemos estado clamando a Dios por estas necesidades de las circunstancias que vivimos. Sabemos que Dios ha sido fiel y ha respaldado nuestras vidas y nuestros quehaceres diarios. Vamos a compartir el mensaje de hoy que tiene por título Redimidos en la misericordia de Dios y está basado en el Salmo 107. Este salmo tiene 43 versículos, es un poco extenso, pero vamos a leer solamente del versículo 1 al 3. Y este pasaje de las Escrituras habla de los atributos, de las bondades de Dios, de las misericordias de Dios, de todo aquello que engrandece su nombre y son parte y forman el carácter de Dios, que se muestran y que se manifiestan en nuestras vidas y están aquí escritos en su santa palabra. También este mensaje también tiene relación con el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 9, donde nos habla que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, es el que fue inmolado allí en la cruz y derramó su sangre para redimir nuestras vidas, para salvación, para el perdón de pecados y para reconciliarnos con el Padre y alinearnos de acuerdo a la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y porque además para ser parte del reino de los cielos tenemos que venir a Cristo y aceptar esta obra maravillosa de Cristo de ser redimidos y ser limpiados y ser perdonados por Dios por medio de Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra, por su mensaje que vamos a recibir hoy y nos centramos entonces en leer la palabra y separar en 3 porciones y ver en 3 tipos, caracteres, conductas de personas en las cuales Dios interviene con su redención, con su misericordia. Y vamos a ver entonces este libro de las Escrituras. Vamos a leer, yo le pido que usted tenga su Biblia abierta, que tenga también un lápiz y un cuaderno, siempre digo eso, ¿cierto? Y le pido que durante la semana usted esté separando este salmo, estudiándolo, tiene grandes porciones muy importantes para nuestras propias vidas y también para compartirlas con otros. Entonces, en este tiempo tenemos una gran tarea, la gran tarea de compartir por los medios que tengamos el mensaje de la palabra de Dios. Sin redención no hay acceso al reino de los cielos. Si con pecados en nuestras vidas y sin santidad no veremos el reino de los cielos ni veremos al Padre. Pero por medio de Jesús sí tenemos acceso a este camino, a esta vida eterna y a esta salvación. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 3 y después compartiremos el resto de la palabra de Dios. La palabra dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. El bendito Señor nos dice en esta palabra de que Jehová es bueno. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. El único bueno es el Señor. En la tierra no hay gente buena. Habemos personas que tratamos de ser buenos, de hacer lo bueno, pero no somos buenos, porque la maldad está en nosotros, el pecado está en nosotros.
Y cada vez que tratamos de ser buenos, podemos caer en banalidades, y la banalidad es pecado, es malo. Entonces, no hay persona buena en la tierra, no hay ser humano que sea bueno. Y tratamos de hacer lo bueno, lo más preciso, lo justo, pero que nunca sea para nuestra vanagloria, sino que sea para agradar a Dios. Porque solamente hay uno bueno. Las personas que a veces tratan de hacer lo bueno o tratamos de hacer lo bueno, siempre actuamos en alguna maldad. Nuestro pecado siempre aflora en pensamientos, en intenciones, en enfoques. Le damos mal enfoque a las cosas a veces, y la soberbia, los orgullos siempre afloran de una u otra forma, y la gente no falla, y nosotros fallamos, le fallamos a la gente. Entonces el único bueno es Dios, y si su palabra lo dice es así, y porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él es el creador y hacedor de todo, y Él dice que es bueno, y de Él viene todo lo bueno para el ser humano. Entonces, y dice que para siempre, porque para siempre es su misericordia. Y aún más de lo bueno del carácter de Dios, de los atributos de Dios, Él derrama su misericordia para sus hijos y las derrama para siempre. Su misericordia es eterna, su santidad es eterna. El poderío de Dios es eterno. La vida en Dios es eterna. Entonces son atributos y cualidades que Dios anuncia en estos pasajes de las Escrituras. También tenemos que todos los que han degustado la misericordia de Dios, los que hemos conocido y reconocido los atributos de Dios, tenemos que decirlo. Dice, díganlo los redimidos de Jehová. Dígalo todo aquel que sabe, ha degustado, ha recibido las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios son todas aquellas cosas por las cuales nosotros no tenemos que trabajar para ellas ni esforzarnos. Tenemos la vida, tenemos la bendición de la familia, tenemos trabajo, para lo cual tenemos que trabajar para elaborar, llevar a la acción lo que sabemos para recibir el sustento y cumplir con las jornadas y los horarios que nos dan. Pero las capacidades que tenemos para hacer esos trabajos vienen de Dios. Entonces la gracia para hacerlo viene de parte de Dios. La sabiduría para hacerlo viene de parte de Dios. Y porque la inteligencia también viene de Dios. El aire que respiramos es porque Dios lo provee. Todo se mueve por el favor de Dios, por su misericordia. Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo todos, digámoslo todos los redimidos de Jehová. Si Dios le ha librado de alguna circunstancia, en lo que Jehová dice aquí, lo que el Señor dice en su palabra, que usted lo diga. Hemos recibido salvación y perdón de pecados por medio de Jesús, digámoslo, anunciémoslo, que el perdón de pecados es por la gracia y por que Jesús es el Hijo de Dios enviado para perdón de pecados. Digámoslo. Si el Señor le libró de la muerte, dígalo, Dios me libró de la muerte. Si el Señor le libró de enfermedades, de circunstancias difíciles, de engaños, de falsificaciones, de tormentos, de peligros, de acechanzas, de estas cosas que hacen mal a nuestras vidas, dígalo. El Señor me libró, el Señor lo hizo. Los redimidos de Jehová, díganlo, anúncielo. La palabra redimidos en la palabra hebrea es Gaal. Y Gaal es sacar afuera, es rescatar, es librar. Entonces, si el Señor le ha librado, le ha rescatado y le ha sacado de males, de dolores, de tribulaciones, de aflicciones, dígalo. Dele el atributo a Dios. Dele la bondad y la gratitud a Dios por ello. Porque Él es bueno, porque Él lo hace, porque Él está pendiente de todo aquel que clama y ruega porque le libre de aflicciones y de tribulaciones y le libre de toda circunstancia difícil en la vida.
o, la palabra de Dios lo dice así. Y así tenemos que nosotros, ¿cierto? Anunciarlo, testificar de ello. Entonces hay que alabar y bendecir el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia. Y porque somos redimidos del Señor, y Él actúa en favor de nuestras vidas, librándonos de muchas cosas. Nada de lo que hacemos, nada de lo que tenemos, nada de lo que disfrutamos es por méritos propios, sino porque Dios en su misericordia lo permite, lo provee y lo hace en favor de sus hijos, de sus redimidos. Gloria a Dios por ello, porque es al único al cual debemos rendir el honor, la gloria y atribuirle la atribución, ¿cierto?, de lo que hace en favor de cada uno de los seres vivientes, de los seres que le amamos y por los cuales Él actúa en su favor. Y a los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿A qué se refiere esto? Y aquí viene la primera parte. ¿Quiénes son los redimidos? ¿Quiénes son los tipos de personas por las cuales de las cuales Dios ha redimido y las que sí deberían dar esta alabanza a Dios, agradeciendo sus misericordias y decirlo y confesarlo, ¿ya? Hay un grupo de personas que son las que se refiere a este pasaje. Dice, de las tierras, del norte, del sur, del este, del oeste, del este, del oeste, del norte, del sur, que los ha reunido, son los redimidos reunidos. Y en Chile tenemos muchos redimidos reunidos que son de otras tierras. Y en Natales, en Puerto Natales, donde esta maravillosa tierra que Dios nos permite vivir, también habemos redimidos de distintas tierras. Habemos chilenos y muchos más de otras naciones vecinas, hermanas, que Dios los ha redimido. Y aquí viene la primera circunstancia de redimidos que tienen que decirlo, díganlo y anunciar y alabar en nombre de Jehová, en nombre del Señor, por sus misericordias que son para siempre. Estos redimidos del versículo 4 al 9 son las personas que se trasladan de un lugar a otro y en esas circunstancias sufren soledades, sufren hambre, sufren inseguridades, sufren falta de vivienda. Y cuando estas personas claman a Dios, en el versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia, y dice que Jehová, Dios, los libró de sus aflicciones. Entonces el primer grupo de personas que anuncia este pasaje son las que se mueven de las tierras, que el Señor redime, que el Señor reúne, y dice que estas personas que pasaron soledades, hambres, angustias, aflicciones mientras se trasladaban, dice que estos clamaron a Dios y dice que Dios los libró de todas sus aflicciones. Entonces, en el clamor de la necesidad, en el clamor y la angustia de este tipo de necesidades, las personas que claman a Dios, Dios les libra, Dios los redime, Dios actúa en favor de ellos por misericordia, porque estas personas, y aquí está la intensidad del favor de Dios, de lo bueno que es Dios, cómo Dios redime. Estas personas no tienen nada para ofrecer a Dios, solamente tienen para ofrecer su fe, su credibilidad. Ellos claman a Dios creyendo que Dios va a actuar en su favor y Dios lo hace. No tienen nada para ofrecer, no tienen nada para entregar a Dios, pero tienen lo que Dios les da, que es la fe, su presencia y su misericordia. Y Dios en misericordia actúa y dice que la respuesta que Él les da es de que Él es el que sacia su alma menesterosa, su hambre, Él los sacia y además los hace que vengan a ciudades que son habitables. Esta es una tremenda bendición de Dios. Dios mismo hace que las personas que vienen de otras tierras y reuniéndolos como redimidos son los que tienen que decir, Dios me trajo, Dios me llevó, Dios me ha entregado una habitación, Dios me ha alimentado, ha saciado mi hambre, mi sed y mi alma.
Y Dios lo hizo. Y tengo que decirlo, tengo que confesarlo, tengo que testificar. Tengo que rápidamente testificar, porque qué cosa más grande es tener un techo, un hogar donde vivir y que nadie te esté corriendo, que nadie te esté apurando. Y Dios lo hace, en su misericordia lo hace, porque Él es bueno. Tenemos este primer grupo de personas. El siguiente grupo dice, está del versículo 10 al 15. Y dice que son los que mueran en tinieblas, los aprisionados en aflicción. Y dice que estos son los que fueron rebeldes a la palabra de Jehová, los que aborrecieron el consejo del Altísimo. Este otro grupo de personas son las que han conocido a Dios, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y están lejos del rebaño de Dios. Están haciendo lo que les place, están haciendo lo que quieren hacer sin hacer el consejo de Dios. Han renunciado a los favores de Dios, están llevando sus vidas como quieren y donde quieren, lejos de Dios. Y esto, aún así, Dios les invita a que ellos sí pueden volver a Dios. Entonces dice, como estos están morando en tinieblas, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, dice, lo sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, rompió sus cadenas, dice, todo lo que tenían de malo por hacer lo que a ellos les place, por ir en contra de la verdad de Dios, por ir en contra de los anuncios de Dios y no seguir el diseño de su palabra, no seguir las normas diseñadas por Dios en la Escritura, por hacer lo que ellos quieren, por enredarse en situaciones que no están diseñadas en el orden de Dios, por seguir sus propias pasiones, por no buscar incluso a Dios, por no querer escuchar a Dios, empiezan a vivir en tinieblas, empiezan a vivir y a morar en sombras de muerte. La felicidad no está en sus vidas, lo bueno no está en sus vidas, pero Dios les da la oportunidad, les dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, dice que los libró de sus aflicciones. Nuevamente dice que Él los redime, que Él los liberta, que Él los libra. Todo aquel que venga a Jesús para que corte por su sangre preciosa las cadenas de amargura, de aflicciones, por haber renunciado a su verdad, a su bondad, por no reconocer que Él es el Hijo de Dios, por no querer aceptar el renunciar a sus pecados, a sus maldades y no querer ser reconciliado con el Padre. Si viene, Dios da la oportunidad, aquí dice que Él redime. Si alguien vuelve a reencontrarse nuevamente y pide perdón a Dios por esta rebeldía, esta soberbia, dice Dios que los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Él saca de las cadenas, corta las cadenas, corta las ataduras, las ligaduras, las cárceles. Y aún dice que aún si te has sumado en vicios, te has sumado en situaciones ocultas, asquerosas, tengo que decirte que Dios te liberta de todo ello. Él dice que si clamas a Él y le reconoces que Él es Dios y aceptas a Jesús como el que hoy redime de los pecados del mundo y nos restaura y nos reconcilia con el Padre, ven a la palabra de Dios y habla con Dios y pídele que te ayude, que te saque, que te libre de esas maldades y dispone la decisión de cumplir los mensajes, la palabra de Dios, y Dios te redime, Dios te saca, Dios te liberta, Dios te rescata. Él lo hace. El primer grupo son las personas que vienen de traslado de un lado a otro y están en soledad, en angustia, en aflicciones de hambre, de sed, de falta de hogar, de vivienda, tan menesterosos. Y clamaron a Dios y Él las redimió. El segundo tipo de personas son las que han renunciado al mensaje de Dios y están viviendo bajo sus propias soberbias y rebeldías. Pero sin embargo Dios dice que si claman a Él, Él también los liberta, los redime, los rescata. El tercer grupo de personas son los los insensatos, los que andan en aflicción por necios, por
por falta de cordura, también por andar en sus propias maldades, por la necedad, por no sumergirse en la palabra de Dios, por querer permanecer ignorantes, por querer andar en sus propias concupiscencias, en sus propias rebeldías y soberbias, por andar en la vida natural, por no querer darle cuentas a nadie, por sus propias soberbias de no reconocer que en la vida son limitados. Creen que todo lo pueden hacer por ellos mismos. Y no es así. La palabra de Dios dice que cuando llegues al momento de aflicción y Dios nos escuche, que vengas antes a reconciliarte con Él para que seas librado de estas causas y puedas disfrutar de esta misericordia de Dios y puedas ser redimido en el nombre de Jesús para alcanzar la misericordia de Dios y seas reconciliado con el Padre. El Señor nos habla de estas tres tipos de personas, grupos de personas que vienen de un lugar a otro y Él los libra de sus aflicciones, entregando la habitabilidad, sosteniendo su hambre, su sed y sus necesidades espirituales. Dios lo hace. A todas estas personas que han degustado del mensaje de la palabra de Dios y han renunciado, el Señor dice que cuando ellos vienen a clamar a Dios, Dios los libra los redime, los perdona y los alinea con Él por medio de Jesús. Y las personas que viven su propia vida con su propia necedad, dice que esas personas cuando claman a Dios, también el Señor restaura sus vidas. En este tiempo, fíjense que aquí dice la palabra de Dios que el Señor los que ha redimido del poder del enemigo. Hoy día nosotros tenemos enemigos visibles y también enemigos invisibles. Y hoy día tenemos un enemigo microscópico. Y hoy día hay muchos hijos de Dios que hoy día están degustando sus propias necedades, alejados de Dios. Y tengo que decirles que la única forma también de clamar por sus vidas es venir y reconocer ante Dios que es necesario, que es oportuno, que es urgente reconciliarse con Él y pedirle perdón para que Dios los libre de estos enemigos que son microscópicos, que no están a nuestra vida, a nuestra vista normal. Nosotros no lo podemos detectar. Y aún así, personas muy capacitadas hoy día en el área de la salud luchan por la salud de las personas, pero la vida de las personas, si bien es cierto, muchas de las acciones están en sus manos, es Dios Todopoderoso el que les libra, porque dice Él que el que clama a Él, el que clama a Dios en su angustia, dice que Él les libra. Él les libra de sus aflicciones, de los enemigos, de los opresores, de las hambres, de las soledades, de la sed, del estar en tinieblas, de penumbra y de muerte por andar haciendo su propia vida lejos de Dios. Dios le reconcilia por andar haciendo y actuando con necedades, haciendo lo que se le ocurre en la vida, sin actuar con inteligencia, buscando a Dios. La oportunidad está en Dios. Si usted cree que por colocar un texto o colocar una palabra bonita en el Face o decir palabras bonitas, está reconciliado ya con Dios, ser reconciliado con Dios tiene relación con una actitud de vida. Para que la misericordia de Dios sea para siempre, debe haber una redención. Y la redención viene cuando el alma viene necesitada de Dios para ser libertado de todas aquellas cosas que le afligen, de todas aquellas cosas por las cuales sufre aflicción. Y usted puede estar y podemos cada uno de nosotros haber estado en algún tipo o grupo de estas personas. Podemos haber andado en la vida por nuestras propias inclinaciones. Podemos haber escuchado de Dios y no haber hecho caso. Y podemos venir buscando desde otras tierras, reunirnos con los hijos de Dios, los redimidos. Y también, si no nos acercamos y no nos reunimos, déjeme decir que vamos a pasar cada uno las tristezas y las aflicciones que el enemigo quiera lanzar a nuestras vidas. Y el enemigo es vencido con la autoridad del Padre y con la renuncia
y con la entrega total de una vida consagrada al Dios Todopoderoso. Entonces, ninguna acción humana que nosotros hagamos nos liberta del enemigo. Lo que nos liberta del enemigo es el poder de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús, nuestro amado Salvador, es el que nos liberta de la muerte de condenación, es el que sana nuestras dolencias, es el que rescata del hoyo la vida cuando estamos perdidos en tinieblas y en amargura, es el que corta las cadenas. Déjeme decirle que hoy es el tiempo que Dios está dando para que pensemos en que en esta oportunidad, si otros están clamando por nosotros y nosotros estamos disfrutando de este bienestar que Dios nos da en nuestros hogares, la salvación, la sanidad, solamente llega como misericordia para siempre en nuestras vidas cuando nos entregamos a Dios. Nos entregamos confiadamente a Él. Y cuando confesamos que Él es nuestro Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador, que nos reconcilia con este Padre eterno. El Señor Dios Todopoderoso nos libre. El Señor Dios Todopoderoso escuche el clamor de cada uno de los que están hoy día en aflicción y vengan y se reconcilien al Padre por medio de Jesucristo, buscando la salvación, la libertad y la salvación eterna. El Señor nos ayude, el Señor le guíe también a ustedes y nos ayude a buscar un mensaje, nos ayude a buscar en su palabra todo lo que Él quiere para nuestras vidas, para que vivamos en su misericordia, para que lleguemos al reino de los cielos. Debemos haber sido redimidos por el Padre y somos redimidos por el Padre por medio de Jesús y alcanzamos la salvación por medio de Jesús. Confiesa a Jesús, acepte a Jesús, entréguese completamente al Padre para que Él en sus misericordias para siempre les envuelva y les cubra y les liberte de todas las aflicciones y todas las cosas que en el mundo hoy día están sean guardadas y cubiertas por el Padre. Vamos a orar y a bendecir este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús oramos por esta palabra y bendecimos, Dios, tu porción para cada una de las vidas. Cualquier persona que hoy día esté escuchando este mensaje, pedimos, Padre de los cielos, que en el nombre poderoso de Jesús, escuches, Dios, su confesión, su necesidad de aflicción, y, Padre, puedas alcanzar en tu misericordia bondadosa y para siempre estas vidas, Dios, para que vivan cubiertas por ti, salvadas por ti y sanadas por ti para siempre. Es hermoso, es bueno, es oportuno, es importante venir y alcanzar tus misericordias y vivir redimidos para ti, para tu gloria y honra. Dejamos esta porción y esta oración delante de tu presencia y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga.